decirles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tengan amabilidad de poder sentarse. Aquí en este pasaje que hemos leído, Pablo, él sabe que tiene una obligación con todos de predicar el Evangelio. Por lo cual dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el Evangelio, arrepentirse del pecado y poner nuestra fe en Cristo. Eso es lo que Pablo predicaba tanto a judíos como a gentiles. Pablo sentía una gran responsabilidad por predicar esto. En 1 Corintios capítulo 9, él dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y allá en Romanos capítulo 9, su verso 3, él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él sentía un cargo de presentar adecuadamente y con claridad qué era el Evangelio. Allá en Romanos capítulo 1, él dice, a griegos y no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba de predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio es la historia de la cruz, la resurrección y el mensaje de salvación. Ahora, mi deseo es ver dos aspectos, aleluya, y se encuentra en este texto que hemos leído, que es el arrepentimiento y la fe. Primero estaremos viendo el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de opinión, significa pensar una cosa y pasar a pensar lo contrario. No significa, bueno, me arrepiento y me cambio 10 degrees, no sé cómo que se dice, 10 grados. Es un cambio total. Si uno está viendo aquí, hace el 180 para ver acá. Mira a lo contrario. Cambia de opinión. Ahora bien, hay algunas personas que dicen que el arrepentimiento no es necesario, que puede ser salvo sin arrepentirse del pecado. Pero para mí me resulta muy difícil poder aceptar algo así. Y la razón es porque allá en Lucas capítulo 24, en su versículo 46, habla de la importancia que es del arrepentimiento. Que dice, que si predicáis en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Jesús dijo, dando la gran comisión, dice, predicar el arrepentimiento y predicar a todas las naciones. Entonces, no podemos aceptar a aquellos que dicen que el arrepentimiento no es necesario. Sí es necesario. Jesucristo mismo lo había dicho. Y si no fuera importante, Jesús mismo no lo hubiera dicho. Si no fuera importante, Él no los hubiera dicho. Si el arrepentimiento no fuera tan importante para la salvación como el perdón, Él no lo hubiera incluido en su mensaje. Y de hecho, allá en Hechos capítulo 17, en su versículo 30, Pablo dice de lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Uno no puede ser salvo hasta que se aparte del pecado. La salvación tiene que ser un cambio en nuestra mente. De vivir para el pecado, para vivir a Dios. Eso es lo que es. Eso es la conversión. Apartarse del pecado. Por lo tanto, no creo que nosotros podemos decir que no es necesario arrepentirse del pecado. Jesús allá en Lucas capítulo 13 dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente.
Allá en segunda de Pedro, capítulo 3, en su versículo 9, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe haber un alejamiento del pecado. El arrepentimiento es el acto consciente del pecador por el cual se aleja de su pecado y se acerca a Dios. Se da cuenta del pecado y ya no quiere estar con el pecado. Se aleja del pecado y se acerca a Dios. Y creo yo que eso implica tres cosas que podemos ver en este pasaje. Intelecto, emoción y voluntad. Vamos a ver lo primero que es el intelecto. Hay que cambiar de opinión. Esto significa, esta palabra, cambiar de opinión. Allá en Hechos capítulo 2, el pueblo de Jerusalén acaba de matar a Cristo. Los romanos llevaron a cabo la ejecución, pero fueron los judíos quienes lo mataron. Y eso es lo que dice Pedro allá en Hechos capítulo 2, su versículo 23. Pero en cualquier caso, ellos habían matado a Cristo. Y ellos se enfrentaban al pecado. Entonces Pedro llega en su gran sermón, allá en Hechos 2, y le dice a ellos, ahora quiero que ustedes cambien de opinión acerca de Jesús. Y él va y les presenta las escrituras, dándole a entender lo que las escrituras decía sobre Cristo. Y en el versículo 36 lo resume, allá en Hechos 2. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, estos son los hechos que ustedes han hecho. Resumiendo, Él es el Mesías. Pueden pensar lo que piensen, pero Él es el Mesías. No se puede arrepentir hasta que conozcan los hechos. Entonces Pedro le dice, cambien de opinión acerca de Jesús. Cambien su pensamiento, su evaluación sobre Jesús. Ustedes dijeron que Él no era el Mesías, pero la evidencia es muy clara que sí, Él es el Mesías. Es algo intelectual, cambie su opinión. Y de ahí es donde comienza todo. El arrepentimiento comienza ahí, cuando ustedes se exponen al Evangelio, al punto que dicen, creo que Cristo es quien dijo ser. La segunda parte que podemos ver es la emoción. Creo que en el arrepentimiento hay una respuesta emocional, porque en el versículo siguiente, en Hechos, capítulo 2, verso 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban, después de escuchar ese sermón, destrozados de su corazón. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, el día que aceptó a Cristo Jesús, yo puedo estar seguro que ese momento en que entregó su vida a Cristo, sentía un quebrantamiento en su corazón. Algunos tal vez lloraron, otros tal vez no, pero había un quebrantamiento del corazón cuando aceptamos a Cristo. Y esto es lo que había sucedido en estos hermanos judíos. ¿Por qué estaban destrozados? ¿Será porque Pedro se emocionó y predicó un sermón que conmueve la carne? Yo diría que no. Estaban destrozados porque habían ejecutado al Mesías. Se habían puesto a la voluntad de Dios. Y eso lo afectaron. Ellos lo sabían. Creo yo que el arrepentimiento sincero, habrá una reacción emocional interna. Pero existe esa tremenda conciencia emocional de que has estado viviendo en rebelión contra Dios. La tercera cosa que podemos ver es la voluntad. Estaría bien tener solamente el intelecto. Oh, que tienes razón. Ah, vaya, tenés razón.
sobre Jesucristo y estoy equivocado. Y emocionarse y sentir el dolor y todo eso. Pero la tercera cosa que tiene que ver en algún momento es la voluntad. Si ustedes han leído la historia de la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo dijo, aquí estoy en el lodo de los cerdos, eso no está bien. Mi padre está en casa, es rico, tiene todas las cosas buenas y yo sé que él me quiere. ¿Cuál fue la acción que él tomó? Dijo, me levantaré e iré al Padre. Él tomó la voluntad, él tomó la acción de ir. Y entonces fue cuando salió del lodo de los cerdos y entró en la bendición. Tuvo que actuar, tuvo que activar su voluntad. Podía quedarse ahí todo el día y estar lamentándose, conociendo que su padre era bueno y que era rico y no moverse. Pero él tomó la decisión de levantarse e ir a su padre. Por lo tanto, creo yo que el arrepentimiento involucra el intelecto, donde sabes que está en la posición equivocada, involucra las emociones, donde sufres por eso, involucra la voluntad, donde te das la vuelta y vas al otro lado. Una cosa que no se debe de confundir hoy en día es el arrepentimiento. No se debe de confundir el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Qué es remordimiento? El dolor por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento es condenar el pecado que trajo las consecuencias. En otras palabras, podemos decir que el remordimiento es lamento que me hayan descubrido el pecado. Pero el arrepentimiento es reconocer lo que he hecho. Es algo diferente. Remordimiento no es igual a arrepentimiento. Mucha gente se lamentan, pero no se arrepienten. Job lo sabía que era el arrepentimiento. Dijo, miro a mí mismo y me arrepiento con silicio y ceniza. Él se volvió a Dios. Pablo predicó para llegar a Dios, para ser salvo, para estar bien con Dios, debe en primer lugar demostrar, entender de que esta es una posición equivocada, que está mirando en la dirección equivocada, que está viviendo en rebelión contra Dios. Debe estar convencido en lo intelecto. Es por eso que debemos cada día predicar el Evangelio. El Espíritu de Dios es que convence al corazón y despierta y quita la venda de nuestros ojos para ver la gloria de Cristo. El Espíritu de Dios, según Juan 16, se mueve y convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces ejerce, creo yo que es la palabra, el Espíritu Santo ejerce un acto de voluntad que lo hace uno apartarse del pecado y volverse hacia Dios. La otra cosa que vemos no solamente es el arrepentimiento, sino que también es la fe. Pablo lo expresa en el versículo 21 como la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te apartas del pecado, te vuelves hacia Dios y luego ponemos la fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Cristo? Bueno, es como decir esto: soy un pecador, estoy viviendo en violación de la ley de Dios. Esto he estado haciendo una evaluación errónea sobre Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Cristo, Él ha reclamado mi vida. Voy a volverme hacia Dios y a Cristo. Y cuando nos volvemos a Él, entonces ponemos nuestra fe en Cristo. Eso es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es creer todo lo que Él fue, todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo.
cuando Pedro les predicaba a los judíos sobre quién era él, sobre quién era Jesús, se sintieron emocionalmente desgarradas por dentro. Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué sucedió después? Ellos lo hicieron. 3,000 de ellos. 3,000. Ahora bien, eso nos lleva a preguntar cómo se recibe la justicia de la fe. ¿Cómo se salva realmente una persona? ¿Cómo se apropia realmente una persona por la fe de la justicia de Dios? Acompáñame a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 encontramos la respuesta a estas preguntas. Romanos capítulo 10 y su versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesión y fe. Confesión y fe. O confesión o creer. Son las dos cosas esenciales. En el versículo 10, la palabra justicia y la palabra salvación se refieren a la misma cosa. Con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cuando llegamos a la confesión y la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en Él, confesando con la boca, recibimos la justicia de Dios. En otras palabras, Dios nos concede su carácter, su santidad, su naturaleza santa. Él nos hace justo, Él nos declara justo, somos presentados justos delante de Él. Significa el perdón de pecados, la aceptación delante de la presencia de Dios, significa acceso a su presencia. Dios es infinito y absolutamente santo, demasiado puro para poder tolerar el pecado, demasiado santo para poder mirar el mal. De tal modo que nunca puede permitir que un pecador esté en su presencia. Por lo tanto, cuando creemos y confesamos, somos cubiertos en su justicia. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mire esto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando nos convertimos, recibimos la justicia de Dios por la fe. La justicia tiene que ver con lo que recibimos. La salvación tiene que ver con lo que no recibimos, el castigo. La justicia tiene que ver con entrar a la bendición. La salvación tiene que ver con escapar la maldición. Dos grandes términos que describen las dos caras de la obra salvadora de Dios. Ser hechos justos, ser salvos, comienza con el corazón creyendo en la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia o la salvación es el resultado de que el corazón crea. En el versículo 9 dice, creyeres en tu corazón. Vemos como el versículo 9 es algo personal. Crees en tu corazón. Versículo 10 es general. Con el corazón cree el hombre. Así que pasa de una invitación personal del versículo 9 a una afirmación general del versículo 10, que cubre el mismo terreno dos veces. Una vez forma parte personal, otra forma general. Pero ambos textos
afirman que la justicia y la salvación se reciben ¿cómo? Creyendo en el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como un hombre piensa en su corazón, así él es. De la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón es la personalidad del hombre. Es la parte más profunda del interior donde se generan los pensamientos, la voluntad y los motivos del hombre. Ahí donde ocurre todo. Y los hombres deben creer en sus corazones. En Juan 8:24, nuestro Señor dijo algunas palabras. Dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él está diciendo, creed. Todos nosotros sabemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Juan, en su capítulo 20, en su versículo 31, cuando Juan expone el propósito de las Escrituras, él dice, pero estas cosas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando somos salvos, recibimos una nueva vida. ¿Qué clase de vida recibimos? Una vida justa, una vida santa. Es una afirmación de lo más profundo del ser humano que dice que esto es la verdad. Afirmo que Jesucristo murió y resucitó para mi justificación. Que Él es el Hijo de Dios, que pagó el castigo por mi pecado en la cruz de Calvario. Que si lo recibo yo, Él me dará justicia y me librará de mi pecado, de la muerte y del infierno. Es una afirmación profunda en el alma que todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Eso significa creer. Ahora, en el versículo 9, Pablo dice, y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué debemos creer? Hay muchas cosas que nos dice la Escritura que debemos creer, pero Pablo pone el énfasis en una cosa. No sé si ustedes lo captaron. Dice que si creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. En otras palabras, él está hablando de la resurrección de Cristo. Allá en Romanos, capítulo 1, y su verso 4, Pablo habla del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas, de la gracia salvadora ofrecida en Cristo Jesús. Y él dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es la forma que Dios declaró plenamente y divinamente que Jesús era el Hijo de Dios. Es una muestra de poder y de aprobación divina. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, estaba diciendo que este es verdaderamente mi Hijo, en que tengo complacencia. En otras palabras, Cristo había cumplido la obra y el Padre lo exaltó de entre los muertos y lo elevó a su diestra, como una afirmación
de que realmente Cristo había cumplido esa obra. Podemos decir que la resurrección fue la señal de que Cristo había ganado la batalla contra el infierno, contra el pecado y contra el enemigo de nuestras almas, a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él mostró su poder, Él mostró su victoria, mostró que realmente había cumplido nuestra salvación y ganado la batalla. El Padre lo aprobó recibiéndolo consigo y sentándole a su diestra. Romanos capítulo 4, en su versículo 24 dice, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contado, es esto, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, podemos decir que debemos de creer en la resurrección porque la resurrección demostró que Él logró nuestra salvación en la cruz de Calvario. ¿Qué pasaría si Él muere en la cruz y nunca resucita? Todo esto lo que estamos haciendo sería en vano. No habría sentido. No habría sentido estar aquí haciendo lo que estamos haciendo si Cristo no resucita de la tumba. Pero nosotros vemos y sabemos que Dios lo levantó, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo venció el infierno, que Cristo venció al enemigo, que Cristo es el vencedor. Capítulo 13 de Hechos, Pablo predica un gran mensaje en Antioquía. En el versículo 32, él dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo lo hizo Dios? Resucitando a Jesús. En otras palabras, toda la promesa de Dios se cumplieron en la resurrección de Jesucristo. Capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantados de los muertos. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, oigan esto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, la resurrección fue la aprobación de Dios verificando el ministerio de Jesucristo. Demostró que Él era verdaderamente Dios encarnado. Demostró que Él venció a la muerte. El Padre aprobó su obra en la cruz de Calvario, sacando de la tumba y sentándole a su diestra. Allá en Filipenses capítulo 2, nos dice que Él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, se hizo siervo, pasó por todo el sufrimiento. Y luego dice, ¿qué hizo Dios? Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La resurrección de Cristo fue el sello de aprobación del Padre. Así que cuando decimos que debes creer en tu corazón que el Dios lo levantó de entre los muertos, está diciendo que debemos creer que Él es el Dios que vino en carne, vino al mundo, que Él vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva,
entró en la tumba y venció la muerte, saliendo al otro lado victorioso. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. La resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Cordero, el sacrificio por nuestros pecados, el perfecto, que fue sin pecado, exaltado a la diestra de Dios, que Él es juez, que Él es rey, que Él es el único Salvador, el vencedor sobre todas las cosas. Todo está ligado a la resurrección. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a creer. Y por eso en Romanos 10, Pablo dice que hay que creer desde lo más profundo de nuestro ser, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero hay algo más también que aquí que podemos ver. Que si creeres en tu corazón y que confesares con tu boca a Jesús como Señor. Versículo 10 dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es confesión? Confesión es decir lo mismo. Así que si tu boca dice lo mismo, es para la salvación. ¿Qué es lo que la boca debe decir? ¿Qué misma cosa? Versículo 9 dice, debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. No se trata solamente de creer, se trata de creer y confesar que Jesús es nuestro Señor. Lo que dice es, sí, tengo el conocimiento, sí, lo creo, temo el juicio, creo que Él me liberó de mis culpas. Creo que Él da la vida eterna. Creo conocer a Dios. Entonces la cuestión es, ¿reconocerás a Jesús como tu soberano gobernante en tu vida? Cuando el joven rico se le acercó a Jesús, se le acercó queriendo saber cómo puede alcanzar la vida eterna. Pero Jesús le responde. Y el joven rico responde, mejor me voy. Jesús le dijo, venid, vended todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que este joven era muy rico, que tenía muchas posesiones. Pero vemos la acción de él, que él se fue. Él creía todo lo correcto. Él quería venir a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo que tenía que hacer? Dijo que vendiera todo lo que tenía y que le siguiera a Él. El joven rico le hizo la pregunta correcta sobre la vida eterna. Él deseaba estar con Cristo, pero Jesús le puso a prueba, diciéndole, sígueme. Y le dio una orden muy simple, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo que él estaba haciendo decir es, averigüemos nosotros quién está al mando y te daré el primer paso. La cuestión es, ven y sígueme. Y cuando el joven rico no lo quería seguir, no estuvo dispuesto a reconocer que Jesús era el Señor, que el Señor era el gobernante de la vida. Algunos discípulos le aparecieron a Jesús en Lucas capítulo 9, querían seguir al Señor, y el Señor les dice, venid. Pero, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Oh, tengo que ir a enterrar a mi padre, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer aquello. Ellos querían mantener el control sobre su propia vida, querían seguir el mando de su vida, y ese era el problema. Entonces, si vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, si vamos a decir lo mismo
¿Con quién estamos diciendo nosotros lo mismo? Que Jesús es el Señor. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios. ¿Qué dice Dios acerca de Jesús? Dios dice que Él es el Señor. Eso es lo que dice Dios. Mateo 3, Jesús viene a Galilea para ser bautizado por Juan. Ustedes conocen la escena. Allá en versículo 16, Él está bautizando y Él es bautizado y el Espíritu de Dios desciende. Y entonces salió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios dice de Él, Él es mi Hijo. En el capítulo 17 de Mateo, versículo 15, en la transfiguración, ahí los discípulos que estaban ahí, Pedro, Jacobo y Juan, el Padre habla en el versículo 5 y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego, ¿qué es lo que dice Él? A Él oíd. Es decir, Él está a cargo, escucharle a Él. El Padre afirmó que Jesús era el Señor, que Jesús era soberano. Una y otra vez Jesús dijo que el Padre había puesto en su mano el juicio, que el Padre había puesto en su mano la autoridad, que el Padre le había dado poder. El Padre afirma una y otra vez el señorío de Cristo. Se repite una y otra vez en las Escrituras. En Romanos capítulo 14, verso 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Su resurrección fue para afirmar que Él era el Señor. En 1 Corintios capítulo 12, hay un versículo muy interesante. Versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu obra en el corazón, esa obra es un resultado de la proclamación de que Jesús es el Señor. En Efesios 1 sigue hablando del hecho de que todo está puesto bajo de sus pies. Filipenses 9, vemos como Él es exaltado. En Mateo 28, se le es dado a Jesús toda la autoridad. La cuestión es que el verdadero corazón que realmente cree, comprende la plenitud de quién es Cristo y se somete voluntariamente a su autoridad. Cristo Jesús es al que nosotros debemos seguir. Él es al quien debemos de obedecer. Él es al que debemos servir. Romanos 1 lo llama la obediencia a la fe. Es la fe que lleva a obedecer al Señor como nuestro Señor Salvador. Cuando el Evangelio es recibido de verdad, de todo corazón, con fe y arrepentimiento, la vida del creyente no es igual. Cambia. El apóstol Pablo confirma esto en 2 de Corintios, capítulo 5, en su verso 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La verdadera conversión no se encuentra solamente en palabras o en emociones, sino un cambio real que se manifiesta. ¿En qué? En la conducta, en los deseos y en la obediencia hacia Dios. El Espíritu Santo produce en el creyente el fruto, como lo describe allá en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No se trata de perfección inmediata, sino una dirección nueva y un crecimiento continuo hacia la semejanza de Cristo. El Evangelio nos confronta con una verdad inexcusable. No basta conocer a Dios como creador y juez, ni reconocer nuestra condición de pecadores, ni siquiera admirar a Cristo como el sustituto perfecto,
Todo exige una respuesta personal. Yo no lo puedo responder para usted, usted no me puede responder para mí. Es algo personal, una respuesta personal. El mensaje de Jesús es claro: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento implica darle la espalda al pecado y volverse hacia Dios. La fe significa descansar únicamente en Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, la gran pregunta que queda ante cada corazón no es si hemos escuchado el Evangelio, sino si hemos respondido a la verdad del Evangelio. Como dijo John MacArthur, para terminar, el llamado del Evangelio no es añadir a Jesús a tu vida, sino abandonarlo todo y seguirlo con fe obediente y arrepentimiento genuino. Hagamos palabra de oración.